Hola, bienvenidos a mi canal Una Correntina en Londres. En este video les voy a explicar qué ayudas pueden pedir los solicitantes de asilo o refugio en Reino Unido. Pero antes les invito a que se suscriban a mi canal y activen la campana de notificaciones que les avisa cuando hay un video nuevo. Vamos a ir a esta página www.gov.uk Asylum Support. Les dejo el enlace en la descripción del video. Pueden obtener vivienda y dinero para mantenerse usted y su familia mientras están esperando por su resolución de asilo. Esto también significa que sus hijos irán a una escuela pública gratuita y pueden obtener también un servicio de salud gratuito del NHS, que es el National Health Service, el Servicio Nacional de Salud. Ustedes pueden también aplicar por un Short Term Support, pueden aplicar por una corta ayuda si su solicitud de asilo ha sido rechazada y se están preparando para dejar el Reino Unido. Pueden llamar a un Asylum Helpline, que es una línea de ayuda, para obtener una asistencia, una ayuda gratuita con su Asylum Support, con su petición de ayuda, o el Short Term Support. Asylum Helplines. Pueden obtener ayuda por teléfono si son solicitantes de asilo y necesitan asesoramiento acerca del proceso de asilo o de adaptarse a la vida en Reino Unido. ¿Quiénes pueden usar este servicio? Si son solicitantes de asilo y acaban de llegar al Reino Unido. Si acaban de recibir la decisión sobre su aplicación de asilo. Si han sido exitosos en su aplicación y están construyendo una nueva vida en Reino Unido. ¿En qué cuestiones pueden obtener ayuda? Con los problemas de vivienda, cómo manejarse con las agencias, con los social services, los servicios sociales, encontrar clases de inglés, preguntas acerca del Asylum Support, ayudas que pueden obtener, obteniendo legal representation, obteniendo representación legal, encontrando escuelas, construyendo una vida en Reino Unido si tienen el permiso para quedarse o volviendo a su país de origen. Ellos también pueden ayudarles si han sido amenazados o dañados por alguien por motivo de su raza o algún miembro de su familia, o fueron víctimas de un crimen o testigos de un crimen. Charities run the helplines, o sea, las charities son las que organizan estas líneas de ayuda, pero ellos no toman las decisiones sobre sus aplicaciones. ¿A quién pueden llamar? Asylum Help UK, si son adultos solicitantes de asilo o dependientes de un adulto solicitante de asilo. Aquí tenemos Asylum Help UK, el teléfono, de lunes a viernes de las 8 de la mañana a las 8 de la noche, y tienen un servicio de 24 horas para emergencias. Pueden llamar al Asylum Support Application UK si son solicitantes de asilo y no pueden mantenerse económicamente y necesitan aplicar por el Asylum Support. Asylum Support Application UK, aquí tenemos el teléfono, también de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche, y hay un servicio de 24 horas para emergencias. También se puede llamar a un Children Panel si son niños en Reino Unido que están por su cuenta
y están aplicando por asylum, por asilo. Aquí está el teléfono y el horario de lunes a viernes de las 9 de la mañana a las 5:30 de la tarde. Esto es solamente para Inglaterra. ¿Qué pueden obtener? Pueden pedir por un lugar donde vivir, o dinero, o ambas cosas si son solicitantes de asilo, si son asylum seeker. Housing. Les pueden dar un lugar para vivir si lo necesitan, y esto podría ser un departamento, una casa, un hostel o un bed and breakfast. Ustedes no pueden elegir dónde vivir y es improbable que vivan en Londres o en el sudeste de Inglaterra. Cash support. Obtendrán 39 libras con 63 céntimos por cada persona in your household, o sea, en su familia, y esto le ayudará a pagar por las cosas que necesiten, como comida, ropa o productos de baño. Este dinero, este allowance, le van a depositar en una tarjeta de débito que es la Aspen Card cada semana. Y pueden usar esta tarjeta para obtener dinero en efectivo de un cajero. Extra money for mothers and young children, un dinero extra para madres y para niños pequeños. Obtendrán un dinero extra para comprar comida saludable si están embarazadas o son madres de niños menores de 3 años. Y esta cantidad va a depender de su situación. Si la mujer está embarazada, tiene 3 libras extra payment per week. Si es un bebé de menos de 1 año, tienen 5 libras extras cada semana. Si es un niño que está entre 1 y 3 años, tienen 3 libras extra por semana. También hay un maternity payment que pueden aplicar por one-off, dice, 300 libras de maternity payment si están embarazadas y se espera que el bebé venga más o menos en 8 semanas o menos, o si su bebé es menor de 6 semanas. El healthcare. Pueden obtener un Free National Health Service, NHS, un servicio nacional de salud gratuito para ver a un doctor o para obtener tratamiento en un hospital. También pueden obtener Free Prescription for Medicine, o sea, medicinas de manera gratuita. Free Dental Care for Your Teeth, tratamiento dental gratuito. Free Eyesight Test, pueden ir a las ópticas y ser vistos de manera gratuita. Y pueden obtener ayudas para pagar sus gafas, sus anteojos. Respecto de la educación, sus hijos deben asistir a la escuela si tienen entre 5 y 17 años. Las escuelas públicas son gratuitas y sus hijos podrían también obtener lo que ellos llaman Free School Meals, que es un almuerzo gratuito. Eligibility. ¿Quién puede solicitar este asylum support si son homeless? O sea que no tienen techo, no tienen un lugar donde vivir o no tienen dinero para comprar comida. How to claim, ¿cómo aplicar? Housing and Cash Support for Asylum Seekers, que es vivienda y un dinero para solicitantes de asilo. Deben aplicar rellenando este formulario y deben enviarlo al Asylum Support Casework Team. Aquí está la dirección y aquí el correo electrónico. También podrían aplicar para un
additional support, un soporte adicional si el General Allowance no cubre todas sus necesidades, pero en ese caso deben demostrar que no cubren todas sus necesidades y en ese caso deben rellenar este otro formulario y contactar con el Asylum Support Application Service. También pueden llamar al Asylum Helpline para que les ayude con sus aplicaciones. Pueden seguirme en Instagram, Facebook, mi blog Diario de una Correntina en Londres. Les dejo los enlaces en la descripción y si les gustó el video, no se olviden de darle un me gusta, compartir con sus amigos, comenten y nos vemos en el próximo video. Bye bye.